Bien, bienvenidos al seminario sobre autolesiones en niños y adolescentes, un fenómeno que vemos de forma creciente en las consultas de salud mental en esta población, que a todos nos genera pues mucha angustia, tanto a la familia como al entorno escolar, como a los propios profesionales. em, Incluso pues muchas veces no tenemos ni siquiera bien definido el concepto, em, ni planes específicos de actuación. Em, Vamos a tratar de definir algunas cuestiones relacionadas con este hecho pues, a lo largo de esta exposición. En primer lugar, habría que tratar, como de Sarmiento, em, de desmitificar el hecho y tratar de romper algunos mitos em, que se han relacionado con él. Por un lado está la consabida frase de las personas que se autolesionan lo hacen para llamar la atención. Bueno, pues esto es falso. La mayor parte de los niños y adolescentes que se lesionan, de hecho, lo hacen de forma clandestina y no intentan manipular ni llamar la atención. Em, Ya un poquito más adelante trataremos de analizar algunos significados que se pueden tener que ver pues, con conflictos relacionales, con dificultades para poder expresar las emociones que pueden tener estos niños. Pero de hecho se calcula que menos de un 20% de niños y adolescentes que realizan este tipo de conductas pues ayuda psicológica específica. Em, Otro mito es que las personas que se autolesionan siempre tienen un trastorno mental grave de base. Esto yo creo que en la práctica clínica ya lo tenemos bastante denostado, pero bueno, si bien es verdad que las comorbilidades psiquiátricas pues, son frecuentes en niños y adolescentes que se lesionan, no todos cumplen criterios o no todos los criterios como para un trastorno mental. De hecho, hay muchas discrepancias entre los autores que se dedican más al estudio de este fenómeno, entre aquellos que lo entienden como un fenómeno emergente de otro trastorno mental y asociado a un mayor riesgo suicida, como iremos viendo, pero luego hay otra tendencia que lo entiende como un síndrome en sí mismo. Luego esto de si las heridas no son tan grandes, no es tan serio el problema. O es que han sido superficiales, con lo cual esto no tiene tanta gravedad. Bueno, pues no hay que asumir que si las lesiones son superficiales o pequeñas, no hay de qué preocuparse, porque sí que sabemos que, sobre todo en población de niños y adolescentes, hay una continuidad entre las autolesiones llamadas no suicidas y las conductas suicidas, aunque a continuación trataremos de diferenciar ambos fenómenos. Em, Sí que se sabe que los niños y adolescentes que tienen conductas autolesivas no suicidas tienen de 10 a 50 veces más riesgo suicida que los que no tienen este tipo de conducta. Y por último, y esto enlaza con lo que hablamos de la definición que vamos a abordar a continuación, em, la autolesión no tiene por qué ser un intento fallido de suicidio. De hecho, los categorizamos las autolesiones de las que vamos a hablar y que competen a esta exposición, son las autolesiones no suicidas, es decir, con una finalidad diferente a la muerte. Y aunque estos pacientes tengan, como acabamos de decir, mayor riesgo suicida, este tipo de fenómenos em, tienen pues unas bases diferentes de las conductas suicidas. De hecho, en las definiciones, como veremos, la intencionalidad suicida excluye el que podamos hablar de autolesiones no suicidas. En cuanto a la terminología, como os decía,
no ha habido consenso hasta ahora en la comunidad científica respecto a qué nomenclaturas utilizar, tanto respecto a la conducta suicida, que la abordamos en otra exposición y en otro vídeo correspondiente al que podéis echar mano si os interesa, ni tampoco mucho menos a las conductas autolesivas no suicidas a las que más recientemente pues estamos prestando mayor atención clínica. Em, Podemos oír términos como autodestrucción o autolesión deliberada, conducta autodestructiva, autoagresiva, síndrome de Cutting, porque es una de las formas más frecuentes de autolesiones no suicidas, pues son los cortes, automutilación, autolesiones sin más, o en Europa hay tradición de llamar para suicidio pues a los em, a las lesiones que uno se inflige con una finalidad diferente al suicidio. Las tendencias hoy en día son a utilizar el término, que además en bibliografía es el que parece más consistente, de autolesión no suicida, em, y diferenciarlo de la autolesión suicida. Esto es tradición anglosajona, como es habitual hoy en día en la mayor parte de las fuentes bibliográficas que utilizamos. En Europa hay autores como que hablan de autolesión independientemente de la finalidad. Pero la tendencia, como os digo, incluso en literatura de nuestro contexto, española y demás, pues es la de utilizar autolesión no suicida. Incluso la DSM-5 incluye dentro de las condiciones que necesitan más atención, que son estos em, síntomas, conjuntos de síntomas y demás, que, eh, em, no, de los que no hay suficiente evidencia científica, parece, como para categorizarlos como trastorno, pero que sí que representan un problema de salud mental y por tanto pública, pues se incluyen en un epígrafe el trastorno, o sea, las autolesiones, perdonadme, no suicidas. Del mismo modo que también en otro epígrafe distinto se incluye lo que ellos llaman trastorno de conductas suicidas, siendo que pues ahí se engloban pues lo que serían tentativas suicidas, ideación suicida y distintos grados relacionados con ideación y comportamientos que tienen como finalidad la muerte. Según la DSM-5, la característica principal de las autolesiones no suicidas es que el individuo se inflige lesiones superficiales, aunque dolorosas, normalmente en la superficie del cuerpo, de manera repetida y con un objetivo principalmente de disminuir pensamientos, emociones negativas, em, o de lidiar con dificultades interpersonales. Ahora veremos un poquito más en detalle esto. Por tanto, esta definición incluiría actos deliberados de causarse daño a uno mismo mediante cortes, quemaduras, otro tipo de mutilaciones y, en definitiva, medios traumáticos, ¿no? De hacerse daño. Se excluirían las ingestas medicamentosas y otros tipos de intoxicaciones o envenenamientos em, que tienen una intencionalidad suicida. Aunque hay autores que sí que hablan de la posibilidad de ingestas medicamentosas o intoxicaciones que el individuo realiza también con la misma finalidad que otras conductas autolesivas no suicidas, sin esa finalidad de muerte. Em, por último, y aunque tampoco hay consenso en esto, en la bibliografía cuando hablan de autolesiones no suicidas graves, se suelen referir a, a aquellas que se producen con una frecuencia mínimo semanal, em,
mínimo de 3 al mes, y o que causan un daño tisular importante, significativo, que habitualmente puede requerir pues una intervención médica urgente, tratamiento correspondiente. Ya decíamos, aquí vienen todos los criterios que la DSM propone eh, para definir las autolesiones no suicidas. Además de lo que ya hemos comentado, ellos señalan que, que las conductas más frecuentes serían los cortes, quemaduras, golpes, frotamiento, cualquier medio traumático de producirse sangrado, algún tipo de hematoma o en definitiva dolor. Em, y aquí es interesante y luego lo vamos a replicar lo van a replicar otros autores, em, y se refiere a la finalidad. Es decir, la finalidad por un lado sería el alivio de sentimientos negativos o de estados mentales negativos, las dificultades interpersonales, em, pero también cabe la finalidad de producir un, una emoción positiva. Y en este caso, la emoción positiva hablan precisamente de que estas conductas pueden ser repetitivas, pueden conllevar pensamientos recurrentes en torno a ellas, y pueden conllevar como sensación de, de no poder controlar ese impulso y de alivio posterior, ¿vale? Esto nos recuerda un poco a la dinámica de otros trastornos em, de, de, de tipo impulsivo, trastornos de la conducta impulsiva, incluso de trastornos de conductas adictivas. Em, el y por supuesto, pues las coletillas que siempre pone la DSM respecto a la disfunción que ha de causar en el individuo, pues para considerarlo patológico, ¿no? Em, Señalan igualmente, pues que no esté únicamente en el contexto de otro trastorno mental, o de una intoxicación por sustancias, por ejemplo. Ya sabemos que las intoxicaciones, sobre todo por algunos alucinógenos o por psicotrópicos, psicoestimulantes de diseño, a veces pues conllevan automutilaciones. Este tipo de conductas estarían fuera de lo que estamos abordando en esta exposición. También em, quedarían fuera aquellas conductas que están sancionadas em, socialmente. Es decir, pues algunos em, eh, fenómenos de cortes, coriaciones y demás, pero que pueden tener algún tipo de significado cultural en el medio donde está el, el paciente. ¿Eh? Em, Dentro de los trastornos mentales con los que hay que hacer diagnóstico diferencial para ver si esas autolesiones están en ese contexto y no tienen que ver con lo que estamos hablando, por supuesto, lo pone ahí, pero estarían los trastornos del espectro autista y, y otros trastornos del neurodesarrollo que a veces se asocian pues, a autolesiones que tienen otras características pues, diferentes a estas, ¿no? Más estereotipadas y otro contexto funcional diferente. Eh, ya decimos que esa es la definición de la DSM, luego hay otras muchas definiciones de diferentes autores. En general, conductas que se han considerado por diferentes autores como dentro de este fenómeno, pues ya hemos dicho cortes, pero también hay autores que incluirían el morderse, el rascarse, quemarse, golpearse contra objetos, arrancarse el pelo, aunque ahí mm, yo vería dificultades ahí para poder distinguirlo de la tricotilomanía y a lo mejor habría que irse a, a la finalidad un poco más
eh, con la conducta para poder diferenciar una y otra, pero yo ahí lo veo poco claro, la verdad. Otras conductas menos frecuentes, pero que también algunos autores incluyen dentro de este tipo de fenómeno, serían tirarse al suelo para lesionarse, provocarse pellizcos. Y como decíamos, algunos autores sí que consideran algunas sobreingestas medicamentosas sin finalidad suicida, como también con esta característica un poco de alivio de emociones negativas o incluso con esta finalidad de proporcionar un- un alivio o una emoción positiva. Em, eh, Insistimos, para poder diagnosticar este tipo de conductas tiene que estar excluida la intención letal, componente psicótico, los rituales culturales específicos, pero también la búsqueda de placer sexual, que sería otra finalidad posible del dolor. Estas conductas autolesivas tendrían que ser socialmente inaceptables, ¿vale? Como decíamos. Em, eh, Al final, muchas de las definiciones incluyen, como os decía, em, el que estas conductas em, están reforzadas positiva o negativamente. Positivamente en el sentido de provocar una especie de placer no sexual, y eso enlaza con la tendencia a la repetición del acto, o bien un refuerzo negativo de superar emociones intensas o negativas. Decimos intensas además de negativas porque no tienen por qué ser negativas, como veremos un poco ahora después. Hay individuos a los que les cuesta mucho tolerar em, el sentir o el tener emociones muy intensas y necesitan como ese apagar esas sensaciones. Pueden estar en relación con factores intrapersonales, que es otra manera de categorizarlas, como decíamos, más a nivel psicológico o interpersonales cuando se producen conflictos relacionales. Em, las autolesiones no suicidas tienen una característica particular y es que muchas personas que se las provocan lo hacen de forma repetida. Se calcula que al menos la mitad repiten la conducta y hay algunas series que recogen pues hasta un 70-90% de repetición de la conducta, de de repetición de la conducta no suicida. De hecho, las tasas de remisión de este tipo de conductas al año son bajitas, son en torno al 20%. Algunos predictores relacionados con la tendencia a la repetición serían la depresión, eh, que en niñas funciona de forma bidireccional, es decir, tanto la depresión puede causar, por así decirlo, autolesiones no suicidas, como las autolesiones no suicidas repetidas en el tiempo con otro origen, finalmente acaban produciendo sintomatología depresiva en las chicas. Y curiosamente, un posible predictor también de este tipo de conductas em, repetidas sería la deprivación de sueño, la falta de... En cuanto a la prevalencia, ya hemos visto que hay una variabilidad enorme. En estudios que se han hecho en España han recogido tasas desde el 1% de la población infanto-juvenil hasta el 75%, con lo cual es difícil hacernos una idea em, real de la magnitud de este fenómeno. Sí que parece que la mayor parte de los autores que están haciendo y que están publicando estudios en los últimos años coinciden en tasas que van desde el 10 hasta el 20% a nivel mundial. En un metaanálisis en el que se publicó en el 2014 y en el que participó España, se replicaba esta cifra y se encontraba que en torno al 17% de adolescentes presentaban este tipo de conductas frente a un 13% de adultos jóvenes y un 5% de los adultos. Es decir, la población
más vulnerable a tener este tipo de conducta, pues son los adolescentes. Y sí que en todos los estudios coinciden en que hay una tendencia ascendente, o al menos estamos viéndolo más en la clínica. O se está visibilizando más, o lo diagnosticamos mejor, o hay un aumento de este tipo de problemas por factores posiblemente diversos, hipotetizando, y como hablaremos luego, de algún factor de riesgo específico, pues está la imitación, ¿no? El famoso efecto Werther, que ha sido tan controvertido en el suicidio en el y que se ha demostrado en el caso de adolescentes, aunque con un peso menor del que se creía, sí que parece que tiene un peso bastante importante en el caso de las conductas autolesivas no suicidas. Siguiendo con la epidemiología del fenómeno, más frecuente en mujeres, como con una distribución por género de 4:1 aproximadamente. En cuanto a la distribución por edad, como os decía, los adolescentes parecen ser el grupo con una prevalencia más elevada. Los preadolescentes tendrían tasas un poquito más bajas, pero en muestras clínicas, que son las que vemos nosotros, se recogen prevalencias de entre el 40 y el 80% de la población infantojuvenil que atendemos. Por tanto, esto nos da una idea de, por un lado, de la magnitud del fenómeno y por otro lado, de la necesidad de explorar específicamente este tipo de conductas y, como veremos, abordarlas también de forma específica. En cuanto a la edad de inicio, aunque se puede presentar a cualquier edad, y hemos dicho que la adolescencia es la edad en la que más se presenta, específicamente entre los 11 y los 15 años es donde eh, mm, hay más tasas en los estudios. De hecho, la edad media estaría en torno a los 12 años y medio. Em, Hablando de población clínica, hay autores como Sarmiento, que, que cito en varias ocasiones a lo largo de la exposición, que hablan de que en pacientes con trastorno de personalidad límite, em, eh, menores de edad o adultos jóvenes que tienen autolesiones de este tipo, pues hasta un 30% eh, tienden a recurrir en este tipo de conductas luego ya en su vida adulta. En cuanto a los instrumentos de evaluación, de forma interesante, em, la DSM-5, igual que hablaba de los posibles criterios de diagnóstico de este fenómeno, pues también eh, se han, se han propuesto algunas escalas para poder em, eh, eh, buscar o explorar este fenómeno. Hay otras diferentes, yo la verdad es que no las conozco, no las he visto mucho en nuestro medio. Em, Sí que la escala o el inventario de Columbia que se utiliza para conducta suicida en niños y adolescentes y que es un instrumento muy utilizado en la bibliografía, sí que creo recordar que tiene un apartado específico para conductas no suicidas. Lo interesante es que algunos de estos instrumentos no diferencian entre conducta suicida y no suicida, siendo que de cara tanto al diagnóstico de estos fenómenos como luego a la intervención es muy importante diferenciarlos. Sí que hay alguno que los diferencia, como os decía, como la de la DSM-5 o la ISIC para adolescentes, que específicamente las diferencia. ¿Vale? De las otras no lo tengo yo tan claro, no son instrumentos que conozca y no os puedo decir. En cuanto a características, los tipos de conductas más frecuentes, ya hemos dicho que si dejamos fuera las ingestas medicamentosas, estas dudosas, serían el cutting, los cortes, ¿vale? De hecho, es
con el nombre con el que se ha conocido este fenómeno en muchos medios, y que es mucho más frecuente en chicas, que se produce, como ya sabemos, sobre todo en antebrazos y muñecas, pero que también vemos en zonas accesibles, pero más fácilmente em, camuflables, como serían los brazos, los muslos, incluso el interior de los muslos, las rodillas. El abdomen es otro lugar que prefieren o que vemos en la clínica, aunque puede ser cualquier parte del cuerpo. En los chicos lo más frecuente son las quemaduras, además del cutting, y, y luego pues el golpearse contra objetos. En cuanto a la correlación con el suicidio, esto tenemos que señalarlo mucho, porque em, tenemos que, quitarnos un poco de la cabeza la levedad o la intencionalidad manipulativa de las conductas no suicidas, em, de las conductas autolesivas no suicidas en esta población. Sabemos que hay una correlación en esta población entre pensamientos suicidas, eh, em, actos autolesivos no suicidas e intentos suicidas, y que es mucho mayor la correlación en adolescentes que en el caso de adultos. Eh, si ya las autolesiones no suicidas son difíciles de estudiar, pues los pensamientos sobre autolesiones pues parecen más difíciles de cuantificar, aunque yo creo que en la clínica cada vez preguntamos más por ello y posiblemente pues, habrá estudios más fiables en unos años. Hay autores que hablan de hasta el 25% de prevalencia en adolescentes en pensamientos de corte autolesivo, no necesariamente eh, con finalidad suicida. Ya decíamos que este tipo de población con este problema tienen de 30 a 50 veces más riesgo suicida que la población general. Em, Hay otros autores que estiman que 10 veces más. En cualquier caso, 10 veces ya es muchísimo. Y si nos quedamos con el dato más bajo, pues igualmente nos hace tener que estar alerta ante este fenómeno. Hay un interés creciente, posiblemente secundario a que hay más demanda de consultas por este motivo, pero es un tema que se ha recogido en la literatura, en contextos religiosos, en diferentes culturas, pues desde principios desde la edad antigua, por supuesto, pero también hay referencias, según algunos antropólogos, em, lesiones eh, 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 autoprovocadas en el hombre, pues desde el neolítico. Que esas autolesiones tuvieran un significado ritual y no sintomático o con una finalidad más funcional psicológica, pues posiblemente, pero sí que es un hecho que no es desconocido para el ser humano. Hoy en día, además, en medios de comunicación, en series, en películas, en canciones, en foros de internet y demás, es un fenómeno que está muy presente y posiblemente esta presencia también tiene que ver con ese posible aumento de casos que estamos viendo. En la literatura anglosajona empiezan a hablar de este fenómeno a partir de los años 2000, más o menos, en la literatura científica, quiero decir, y un poquito después en la literatura científica española. El aumento de la prevalencia y autores que sitúan que en la última década, 2 décadas, pues ha habido un aumento de casi el 20%, al menos de las demandas y no del fenómeno real. Em, Mm, sí que sabemos que posiblemente los medios de masa magnifiquen este tipo de conductas, porque como vamos a ver a continuación, uno de los factores de riesgo más eh, corroborados en los diferentes estudios científicos es que conocer a alguien que tiene conductas
autolesivas no suicidas, pues predispone o le hace a uno más vulnerable a tenerlas a su vez. En cuanto a las bases psicológicas, aquí vamos a abordar varios temas. Em, por un lado, vamos a hablar de los mecanismos o de los posibles mecanismos subyacentes a estas conductas, a las consecuencias y emociones que pueden asociarse a ellas, a un aspecto, pues que los emparenta o parece que los emparenta con otro tipo de trastornos de la conducta impulsivos. Hablaremos del modelo de Chapman que vino a recoger pues esta finalidad de disminuir emociones negativas a través de conductas autolesivas, de el concepto de regulación emocional que parece subyacer en algunos pacientes con este tipo de conductas y de estudios que relacionan pues, los patrones de apego inseguros con el riesgo de presentar este tipo de lesiones.